La lluvia golpeaba con tal fuerza contra las ventanas del hospital que pensé que el cristal se haría añicos. Cada gota parecía ser el eco de los latidos en mi pecho mientras sostenía la pequeña mano de mi hijo, sus dedos, fríos y temblorosos entre los míos. La sala de emergencias olía a antiséptico y a algo más. Miedo, tal vez, o desesperación. Ya no podía distinguirlo. Estos últimos 5 años habían embotado mi capacidad para diferenciar entre ambos. Mamá, me duele la pancita, gimió Luca. Su voz era tan pequeña que apenas se elevaba por encima del caos que nos rodeaba. Sus rizos oscuros estaban pegados a su frente por el sudor, y su piel morena había adquirido una palidez grisácea que me revolvía el estómago. Lo sé, mi amor, lo sé. Le eché el cabello hacia atrás, mis dedos temblaban. El doctor te verá pronto. Pero pronto no era suficiente. La sala de espera estaba atestada de personas en diversos estados de angustia, y ya llevábamos 1 hora aquí. Había llamado por enfermedad a mi turno de la tarde en la fonda, lo que significaba que no habría propinas esta noche, lo que significaba que el alquiler se atrasaría de nuevo. La aritmética de la supervivencia nunca dejaba de calcular en mi cabeza, incluso cuando mi hijo de 5 años ardía en fiebre. Le presioné los labios en la frente. Todavía caliente. Demasiado caliente. Disculpe. Apareció una enfermera, con expresión apresurada. Tenemos poco personal esta noche. Pasará al menos otra hora. ¿Cómo? Ha tenido fiebre de 39.4 grados por 6 horas, dije, tratando de evitar que la desesperación se colara en mi voz. Apenas puede retener agua. Lo entiendo, pero por favor. La palabra salió entrecortada y me odié por ello. Odiaba haberme reducido a suplicar en una sala de espera de hospital mientras mi hijo sufría. Por favor, solo mírelo. La expresión de la enfermera se suavizó un poco, pero negó con la cabeza. Lo siento, hay un sistema de prioridad. A menos que deje de respirar o tenga 5 años. Señora, necesito que se calme. Calmarme, como si no hubiera pasado los últimos 5 años calmada, invisible, no más que un fantasma moviéndose por una vida que apenas reconocía como mía. Me desplomé en la silla de plástico, acercando más a Luca. Volvió a gemir y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba un poco más. Se suponía que esto sería mejor. Dejarlo, dejar esa vida, se suponía que lo mejoraría todo. Pero aquí estaba yo, incapaz de pagar una atención médica adecuada para mi hijo, trabajando en 3 empleos, solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas en un barrio donde revisaba las cerraduras 3 veces cada noche. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido, y una ráfaga de viento trajo el olor a colonia cara y a lluvia. No levanté la vista. Había aprendido a no mirar a la gente que se movía con esa clase de confianza, esa clase de presencia. Existían en un mundo diferente, uno que yo había dejado atrás. Pero entonces la sala de espera cambió. El aire mismo pareció moverse, volviéndose más pesado, más cargado. Las conversaciones se redujeron a susurros, luego a un silencio. Incluso el bebé que lloraba 2 filas más allá pareció callarse. Lo sentí antes de ver nada. Ese familiar cosquilleo en la nuca, el que solía advertirme cuando él estaba cerca. Mi cuerpo reconoció el peligro antes de que mi mente pudiera reaccionar. No, no podía ser. Mantuve mis ojos fijos en Luca, en el pequeño ascenso y descenso de su pecho, en cualquier cosa menos en la presencia que ahora dominaba toda la habitación. Pero pude escucharlos. Pasos, varios, la eficiencia silenciosa de personas que sabían moverse como una unidad, el sutil susurro de telas caras, y debajo de todo, una voz que había pasado 5 años tratando de olvidar. Despejen el ala privada ahora, profunda, autoritaria, una voz que esperaba obediencia instantánea y siempre la recibía. Mi corazón se detuvo, luego volvió a latir, demasiado rápido, demasiado fuerte. Mis dedos se apretaron alrededor de la mano de Luca hasta que él se movió. Mamá, me estás lastimando. Perdón, mi amor, perdón. Aflojé mi agarre, pero no pude soltarlo del todo. Protección o contención.
No estaba segura de cuál impulso era más fuerte. Señor, no puedes simplemente... La enfermera de antes, pero su voz había cambiado, más aguda, nerviosa. Doctor López, llámelo. Dígale que Dante Moretti está aquí y requiere su atención inmediata. Dante Moretti, el nombre flotó en el aire como una maldición, como una súplica, como todo de lo que había huido. Cometí el error de levantar la vista. Estaba de pie en el centro de la sala de espera, rodeado por 4 hombres de traje oscuro que escudriñaban la sala con vigilante costumbre. Pero apenas los noté. Todo mi enfoque se redujo a él, el hombre con el que me había casado a los 19, divorciado a los 23, y pasado cada día desde entonces tratando de borrarlo de mi memoria. 5 años no lo habían disminuido. Si acaso parecía más grande, más imponente. Las líneas afiladas de su rostro eran más duras ahora, su mandíbula más definida. Su cabello negro era más corto de lo que recordaba, peinado hacia atrás desde la frente de una manera que enfatizaba la fría intensidad de sus ojos oscuros. Llevaba un traje de carbón que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Y a pesar de la hora tardía bajo la lluvia, se veía inmaculado, intocable. Un vendaje blanco envolvía su antebrazo izquierdo, visible donde su manga había sido subida. La sangre se había filtrado en una pequeña mancha carmesí. Estaba herido. Dante Moretti, el hombre al que nunca había visto mostrar debilidad, estaba sangrando. Y entonces sus ojos recorrieron la habitación. Bajé la mirada inmediatamente, encogiendo los hombros instintivamente, haciéndome más pequeña. «Escóndete», la imperativa gritó a través de cada nervio. Acercé a Luca, ladeando mi cuerpo para protegerlo, y rogué que 5 años me hubieran cambiado lo suficiente, que el agotamiento y la pobreza me hubieran vuelto tan invisible como me sentía. Por favor, no me veas. Por favor, no me veas. Por favor, no. El ala privada está siendo preparada, señor Moretti. Otra voz, masculina, obsequiosa, probablemente el administrador del hospital. Si me sigue, ¿quién más está aquí esta noche? La pregunta de Dante cortó el aire como una cuchilla. ¿Alguna otra admisión de la que deba estar al tanto? Señor, no entiendo. Grabaciones de seguridad. ¿Quién entró antes que yo en las últimas 2 horas? Mi sangre se heló. Estaba investigando. Por supuesto que estaba investigando. Dante nunca entraba en ningún espacio sin saber exactamente quién lo ocupaba. ¿Quién podría representar una amenaza? ¿Quién podría necesitar ser eliminado? Viejos hábitos, vieja paranoia. La vida que habíamos llevado. La vida de la que había escapado. Señor Moretti, con todo respeto, no puedo compartir información de pacientes. Marcos, solo el nombre, dijo, casi gentilmente. Pero uno de los hombres de traje dio un paso adelante y la protesta del administrador murió en su garganta. Por supuesto, de inmediato. Haré que traigan los registros inmediatamente. Mi pecho se contrajo. Las paredes parecían cerrarse. Si veía mi nombre en esos registros, si sabía que Luca estaba aquí. Le había dicho que había tenido un aborto espontáneo a los 6 meses de nuestro matrimonio, cuando la violencia había escalado, cuando los cuerpos habían comenzado a amontonarse. Cuando me di cuenta de que el hombre que había amado estaba enterrado tan profundamente bajo el monstruo que nunca lo encontraría de nuevo. Había mentido. Le dije que había perdido al bebé, y 2 semanas después, desaparecí con la ayuda de un refugio para mujeres y una trabajadora social que falsificó documentos. Luca nunca había existido en el mundo de Dante. Era mi secreto, mi razón de vivir, mi hermoso y perfecto hijo que nunca conocería la oscuridad del imperio de su padre. Pero ahora estábamos en el mismo edificio, respirando el mismo aire, y en cualquier momento Dante lo sabría. Mamá. La voz de Luca me trajo de vuelta. Sus ojos estaban vidriosos por la fiebre, pero me miraba con confusión. ¿Por qué estás temblando? Estoy bien, mi amor. Solo tengo frío. Estás mintiendo. Lo dijo con la franqueza que solo los niños tienen. Tienes miedo. Chico listo. Demasiado listo. Luca Rossi. Una enfermera apareció leyendo de un portapapeles. Su voz resonó en la sala de espera.
No, 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 no. La cabeza de Dante se volvió. No rápido, no obvio, pero lo vi. Ese cambio depredador de atención, la forma en que un lobo capta un olor en el viento. Rosy había sido mi apellido de soltera, el nombre que había recuperado después del divorcio, el nombre que le había dado a mi hijo para mantenerlo a salvo. Pero Dante conocía ese nombre. Lo había susurrado contra mi piel en nuestra noche de bodas. Me dijo que nunca más lo necesitaría, que ahora y para siempre sería una Moretti. Me puse de pie con las piernas temblorosas, levantando a Luca en mis brazos a pesar de que ya estaba demasiado grande para ello. Su peso me enraizó. Me recordó por qué tenía que moverme. Tenía que salir de la línea de visión de Dante antes de... Por aquí, por favor, dijo la enfermera, señalando el pasillo. Mantuve la cabeza baja, el cabello cayendo hacia adelante como una cortina. Me moví rápidamente, pero no demasiado rápido. No corrí. Correr atraía la atención. Lo había aprendido a las malas. Estábamos casi llegando al pasillo, casi a salvo. Espera. La única palabra detuvo a todos. Enfermeras, pacientes, la mujer en el mostrador de recepción con la mano congelada sobre su teclado. Incluso Lucas se quedó inmóvil en mis brazos. Yo no me detuve. No podía hacerlo. Mis pies seguían moviéndose, llevándonos hacia el pasillo, hacia la seguridad, hacia la mujer con el niño. Deténganla. Uno de los hombres de traje se movió, bloqueando la entrada del pasillo con la eficiencia casual de alguien que lo había hecho 1000 veces. No me tocó. No tuvo que hacerlo. Su sola presencia era un muro. Mis brazos se apretaron alrededor de Luca. Mi mente corrió a través de las opciones. Gritar, correr, luchar. Pero esto era un hospital, y estos eran los hombres de Dante. Y hacía años había aprendido que luchar solo empeoraba las cosas. Lentamente, muy lentamente, me di la vuelta. Dante permanecía inmóvil en el centro de la sala de espera, pero todo su cuerpo se había puesto rígido. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí con una intensidad que me quemaba la piel. Durante un largo momento no se movió, no habló, solo miró y observé cómo el reconocimiento, la incredulidad y algo más oscuro cruzaban sus rasgos. Alesia. Mi nombre salió de sus labios como una bendición, como una maldición. Alesia. La habitación se inclinó. O quizás fui yo. Los brazos de Lucas se apretaron alrededor de mi cuello, percibiendo el peligro, incluso si no lo entendía. Dante dio un paso adelante. Solo uno. Pero los hombres que lo rodeaban se movieron, respondiendo al movimiento como una danza coreografiada. El administrador retrocedió. La enfermera dejó caer su portapapeles. Señor Moretti, su brazo. Alguien intentó. Ni siquiera los miró. Todo su enfoque estaba en mí. Y me sentí como una presa atrapada por mi propia trampa. Debería haber ido a un hospital diferente. Debería haber conducido 30 minutos más hasta la clínica al otro lado de la ciudad. Debía hacer cualquier cosa excepto traer a mi hijo aquí esta noche, cuando el destino o Dios o el universo decidió arrojarnos de nuevo en el camino de Dante. ¿Cómo? Su voz apenas era un susurro, pero se escuchó. ¿Cómo estás aquí? No pude hablar. Mi garganta se había cerrado. Mi lengua se sentía demasiado espesa. Y todo lo que pude hacer fue abrazar a mi hijo y tratar de no colapsar. La mirada de Dante se posó en Luca, en los rizos oscuros tan parecidos a los suyos, en la piel morena, en la pequeña cara pegada a mi hombro. Observé cómo calculaba, sus ojos entrecerrados, su mandíbula apretada, y sus manos, esas manos peligrosas y hermosas, se cerraron en puños. ¿Cuántos años? La pregunta salió ronca, cruda. Señor, su herida requiere atención inmediata. El doctor que apareció era más joven, nervioso y claramente desesperado por atender a su importante paciente. ¿Cuántos años tiene? Los ojos de Dante nunca se apartaron de Luca. Encontré mi voz, aunque salió rota. 5. El número flotó entre nosotros. 5 años desde que me fui. 5 años desde que le dije que había abortado.
5 años de mentiras que ahora se desmoronaban con cada segundo que miraba a mi hijo, a su hijo. Mamá. Luca levantó la cabeza, mirando al hombre que dominaba la habitación. ¿Quién es ese? El silencio se extendió como una cuchilla contra mi garganta. No podía respirar. No podía pensar más allá de la necesidad primordial de proteger a Luca de la verdad que se cernía sobre nosotros. El rostro de Dante se había puesto pálido, bajo su tez morena. Sus nudillos blancos donde sus puños se apretaban a los costados. ¿Quién es ese, mamá? Preguntó Luca de nuevo, más fuerte esta vez. Sus ojos brillantes por la fiebre fijos en el extraño que lo miraba como si hubiera visto un fantasma. Nadie, mi amor. Solo mi voz se quebró. Solo alguien que mamá solía conocer. Solía conocer. Dante repitió las palabras como si fueran veneno. Su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas, pero pude ver la rabia acumulándose bajo la superficie. Hace 5 años me habría acobardado. Ahora solo abracé más fuerte a mi hijo y lo miré a los ojos con toda la fuerza que me quedaba. Señor Moretti, por favor. El doctor intentó de nuevo, señalando hacia el ala privada. ¿Su herida? Fuera. La voz de Dante adquirió ese peligroso tono bajo que recordaba demasiado bien. Todos fuera, despejen esta ala, ahora. La sala de espera estalló en un caos controlado. El administrador comenzó a dirigir a los pacientes hacia otra entrada. Las enfermeras se afanaron en redirigir el tráfico. Y en cuestión de minutos, estábamos solos. Yo, Luca, Dante y sus 4 sombras que se habían posicionado en cada salida, sin escape. Dante, por favor. Odié el temblor en mi voz. Está enfermo, necesita un médico. Solo déjanos, déjate. Él se rió, pero no había humor en ello. ¿Dejarte qué, Alesia? ¿Desaparecer de nuevo? ¿Llevarte a mi hijo? Su voz se quebró en la palabra. ¿Llevarte a mi hijo desaparecer por otros 5 años? El cuerpo de Lucas se tensó contra el mío. Era lo suficientemente inteligente como para entender el peligro incluso a través de su fiebre. Mamá, tengo miedo. Está bien, mi amor. Todo está bien. La mentira sabía amarga. Dante se movió entonces, acortando la distancia entre nosotros en 3 largas zancadas. Tropecé hacia atrás, pero no había a dónde ir. Sus hombres nos tenían rodeados, y la pared estaba fría contra mi espalda. Él se detuvo a solo unos centímetros, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la lluvia en su ropa, el olor a cobre de la sangre, la colonia familiar que solía hacerme sentir segura. Sus ojos, Dios, esos ojos, barrieron a Luca con una intensidad que me erizó la piel. Mírame. Una orden, no una petición. Levanté la barbilla, negándome a encogerme, incluso mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. Dijiste que habías perdido al bebé. Sus palabras salieron precisas, medidas, la calma antes de la tormenta. Lloraste en mis brazos y me dijiste que nuestro hijo se había ido. Te abracé mientras te afligías. Yo... Se detuvo, su mandíbula tensa. Te creí. Tuve que hacerlo. Tuviste que hacerlo, repitió secamente. Tuviste que mentirme. Tuviste que robarme a mi hijo. Tuviste que hacerme pensar. Su mano se levantó y yo me encogí instintivamente. Él se congeló. Algo parpadeó en su rostro. Dolor, tal vez, o el reconocimiento de lo que me había convertido, de lo que él me había hecho convertir. Lentamente, deliberadamente, bajó la mano. Nunca te haría daño. Las palabras salieron. Nunca. Mataste a un hombre en nuestra cocina. El recuerdo brotó antes de que pudiera detenerlo. Bajé a buscar agua y había sangre por todas partes. Y tú, mi voz se quebró. Tú me miraste y me dijiste que volviera a la cama como si nada. Él traicionó a la familia. Nos habría matado a los dos si... Siempre había una razón. Agarré a Luca más fuerte, sintiendo cómo temblaba contra mí. Siempre una justificación. Siempre un cuerpo más. Una amenaza más. Una pesadilla más que tenía que pretender que era normal. Así que huiste. Su voz se había vuelto fría de nuevo. Huiste y te llevaste.
Su mirada cayó sobre Lucas y algo crudo y roto cruzó sus rasgos. Te llevaste todo. Me llevé a mí misma. Me llevé a mi hijo. Le di una vida donde no tiene que ver violencia, donde no tiene que aprender que la gente es desechable, donde, donde crece sin un padre. La mano de Dante se movió hacia el rostro de Luca, y yo me aparté, pero no lo suficientemente rápido. Sus dedos rozaron la mejilla febril de Luca con una suavidad que me oprimió el pecho. ¿Dónde está enfermo y no puedes pagarle la atención adecuada? ¿Dónde te matas trabajando intentando sobrevivir? Mientras yo... Se detuvo. Su expresión se endureció. Mientras yo tengo todo lo que él podría necesitar, excepto seguridad, lo miré a los ojos. Excepto una vida normal, excepto la oportunidad de ser un niño en lugar del heredero de un imperio criminal. Es mi sangre, es mi hijo, es mío. Las palabras salieron de él con una explosión, resonando en la sala de espera vacía. Luca gimió y Dante luchó visiblemente por controlarse. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero no menos intensa. 5 años, Alesia. 5 años lo mantuviste alejado de mí. 5 años de cumpleaños, primeras palabras, primeros pasos. Su mano volvió a cerrarse en un puño. ¿Pensaste siquiera en lo que me estabas quitando? Cada día, la confesión salió estrangulada. Cada día lo pensaba, pero también pensaba en volver a casa y encontrarte muerto. Pensaba en hombres irrumpiendo en nuestra casa para llegar a ti. Pensaba en Luca creciendo, creyendo que la violencia es amor y el poder lo es todo. Las lágrimas me quemaron los ojos. Pensaba en lo que ese mundo te hizo a ti y no pude. No permitiría que él también lo tuviera. Dante me miró fijamente por un largo momento, y vi la batalla furiosa detrás de sus ojos. El hombre que una vez había prometido darme el mundo luchando con el monstruo que había construido un imperio sobre sangre y miedo. Marcos. No se giró. No rompió el contacto visual conmigo. Trae al Dr. López. Dile que necesito que examine a un niño. 5 años, fiebre alta, ahora. Señor, su herida. Ahora uno de los hombres de traje desapareció por el pasillo. Los demás permanecieron en sus puestos, centinelas silenciosos custodiando a su rey. No puedes simplemente, comencé. Puedo hacer lo que quiera. Las palabras no eran una jactancia, sino una simple declaración de hecho. Tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Señaló una fila de sillas. Siéntate. Deja que el doctor lo examine. Luego hablaremos. No hay nada de qué hablar. Hay 5 años de qué hablar. Su voz volvió a ese peligroso tono suave. 5 años de mentiras. 5 años de mi hijo creciendo sin mí. 5 años de ti viviendo así. Señaló mi abrigo gastado, mis zapatos raídos, el agotamiento que no podía ocultar. Cuando podrías haber tenido todo. Lo tenía todo. Abracé a Luca más fuerte. Lo tengo todo. Tienes pobreza, tienes miedo, tienes un hijo enfermo al que no puedes permitirte tratar. Se inclinó lo suficientemente cerca como para que su aliento me rozara la mejilla. No tienes nada, Alesia, pero eso termina esta noche. La amenaza o la promesa quedó suspendida en el aire entre nosotros. Antes de que pudiera responder, pasos resonaron por el pasillo y el doctor López apareció, con su expresión profesionalmente neutra, a pesar de haber sido convocado por un hombre que todos sabían era peligroso. Señor Moretti, asintió respetuosamente. Entiendo que un niño necesita ser examinado. Mi hijo, dijo Dante las palabras como si estuviera reclamando territorio. Examínelo. Dígame qué le pasa, doctor. La mirada de López se dirigió a mí, buscando confirmación o permiso. Pero Dante se movió para bloquearle la vista. El mensaje era claro. Él estaba a cargo ahora. Mi permiso era irrelevante. Mamá. La voz de Luca era pequeña, confusa. ¿Qué está pasando? Está bien, mi amor. El doctor te hará sentir mejor. Ven conmigo, jovencito. El doctor López sonrió amablemente, señalando hacia una sala de examen. Veamos qué te molesta. Me moví para seguirlo, pero la mano de Dante se cerró alrededor de mi muñeca.
No lo suficiente como para hacerme daño, pero lo suficientemente firme como para detenerme. Su toque me quemaba la piel, familiar y aterrador a la vez. Suéltame. Necesitamos hablar. Mi hijo me necesita. Nuestro hijo, corrigió en voz baja. Nuestro hijo necesita atención médica, la cual está recibiendo. Tú y yo necesitamos discutir cómo va a funcionar esto. No hay un cómo funciona esto. Nos vamos tan pronto como... No te vas. Las palabras eran absolutas, finales. No esta noche, no mañana, nunca más. El hielo inundó mis venas. No puedes retenerme aquí. ¿No puedo? Su pulgar trazó un círculo en el interior de mi muñeca y odié que mi cuerpo todavía recordara su toque, todavía respondiera a él. Regresaste a mi vida esta noche, Alesia. Trajiste a mi hijo a este hospital donde cualquiera podría haberlo visto, reconocido, usado para llegar a mí. Su agarre se apretó ligeramente. ¿Tienes idea de cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas matarían a un niño solo para hacerme daño? Por eso me fui, precisamente. Y ahora has vuelto. Me atrajo más cerca, lo suficiente como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la pequeña cicatriz sobre su ceja de una pelea cuando tenía 17 años. Ahora él existe. Ahora la gente lo sabrá. Y si crees que voy a dejarte salir por esa puerta con mi hijo, desprotegido, vulnerable. Se detuvo, su mandíbula tensa. Ya no me conoces en absoluto si piensas que eso es posible. Sé exactamente quién eres. Intenté zafarme, pero su agarre era inquebrantable. Eres un hombre que toma lo que quiere, que destruye todo a su paso, que... que te amó. Las palabras me detuvieron en seco, que te lloró, que pasó 5 años creyendo que había fallado en proteger a nuestro hijo. Su mano libre se levantó hacia mi rostro, y esta vez no pude apartarme. Sus dedos trazaron mi pómulo con una suavidad que se sintió como violencia, que ha estado medio muerto por dentro desde que te fuiste. No. Mi voz se quebró. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Decirte la verdad? Su frente cayó sobre la mía y sentí el temblor recorrerlo. Te busqué durante meses, años. Puse a mi disposición todos mis recursos, buscando cualquier señal tuya y nada. Desapareciste como si nunca hubieras existido. Porque tenía que hacerlo. Porque quedarme significaba ser mía. Se apartó lo suficiente para mirarme. Y no pudiste manejar eso. Ser tuya significaba ser poseída. Significaba verte convertirte en alguien que no reconocía. Significaba. La puerta de la sala de examen se abrió y el doctor López salió con Luca en brazos. Mi hijo parecía más pequeño de alguna manera, más frágil, y mi instinto maternal prevaleció sobre todo lo demás. Me zafé de la muñeca del agarre de Dante y corrí a tomarlo. Tiene una infección renal grave, explicó el doctor López, con expresión seria. Necesita antibióticos intravenosos de inmediato. Me gustaría ingresarlo durante al menos 48 horas para monitorear su progreso. No. La palabra salió mordaz. No podemos permitirnos. El costo es irrelevante. Dante se colocó a mi lado, su mano apoyada en la espalda de Luca, con un gesto tan natural que me provocó un nudo en la garganta. Ingréselo. Habitación privada. Lo que necesite. Dante, lo que necesite. Cada palabra fue enfatizada con dureza. Y quiero seguridad en su habitación. Nadie entra ni sale sin mi aprobación. El doctor López asintió, comprendiendo la orden tácita. En esta ciudad, todos sabían lo que significaba la protección de Dante Moretti. Lo arreglaré todo de inmediato. Dudó, mirando la manga ensangrentada de Dante. Señor, su brazo. Estoy bien, encárgate de mi hijo primero. Mi hijo. Seguía diciéndolo como si estuviera grabado las palabras en la realidad. Y quizás lo hacía. En cuestión de minutos, nos condujeron a una habitación privada que parecía más una suite de hotel de lujo que un hospital. Luca fue instalado en una cama con sábanas frescas y una enfermera comenzó a preparar el suero intravenoso con eficiencia. Me senté a su lado, sosteniendo su mano,
mientras Dante permanecía de pie junto a la ventana como un centinela oscuro. «Mamá, no me gusta la aguja», gimió Luca mientras la enfermera le insertaba el suero. «Lo sé, bebé, pero te hará sentir mejor. Solo aprieta mi mano». «Niño valiente», la enfermera le sonrió. «Lo estás haciendo muy bien». Dante se separó de la ventana y lo vi acercarse a la cama, con pasos cautelosos y medidos. Miró a Luca como si fuera algo precioso y frágil, y vi sus manos temblar ligeramente antes de metérselas en los bolsillos. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. Luca me miró pidiendo permiso y yo asentí aturdida. «Luca, Luca», repitió Dante y escuché el quiebre en su voz. «Es un nombre fuerte. Mamá me lo dio. Significa luz». Algo parpadeó en el rostro de Dante. Reconocimiento, quizás, del significado del hecho de que yo había nombrado a nuestro hijo con lo único que le faltaba a su mundo. Luz. «Tu mamá es muy sabia». Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Luca, y la intensidad en ellos me quitó el aliento. «Siempre lo ha sido». La enfermera terminó con el suero y retrocedió. «Ahora debe descansar. Los antibióticos actuarán rápidamente, pero necesita dormir». Como si fuera una señal, los ojos de Luca comenzaron a cerrarse. La fiebre y el agotamiento finalmente lo estaban alcanzando ahora que la adrenalina se había desvanecido. Le acaricié el cabello, tarareando suavemente, hasta que su respiración se regularizó. Solo entonces levanté la vista para encontrar a Dante, observándonos con una expresión que no pude descifrar. ¿Hambre? ¿Tal vez anhelo? ¿O quizás simplemente la fría calculadora de un hombre que había encontrado algo valioso que creía haber perdido? «Tenemos que hablar», señaló hacia la puerta. «Afuera. No lo dejaré. Marco se quedará con él. Nadie entrará ni saldrá». Se acercó, su voz bajando. «Tú y yo vamos a tener una conversación sobre lo que viene después. Y no lo haremos donde él pueda despertarse y escuchar». Cada instinto me gritaba que me negara, que me quedara pegada al lado de Luca. Pero pude ver la determinación en los ojos de Dante. Esta conversación iba a suceder, quisiera yo o no. A regañadientes me puse de pie, echando una última mirada a mi hijo dormido antes de seguir a Dante al pasillo. Me llevó a una sala de consulta vacía y cerró la puerta detrás de nosotros. El clic del cerrojo se sintió como una sentencia de muerte. «No puedes retenernos aquí», dije antes de que él pudiera hablar. «Puedo. Lo haré». Se apoyó en la puerta, bloqueando mi única salida. «Pero empecemos con algo más simple. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué arriesgarte a venir a este hospital cuando sabes que lo uso? Cuando sabes...» «No lo sabía». Las palabras brotaron. «No sabía que estarías aquí esta noche. Solo...» Estaba enfermo y este era el hospital más cercano y yo estaba desesperada. Me abracé a mí misma. «Nunca quise que nos encontraras». «¿Encontrarte?». Se separó de la puerta, caminando hacia mí. «Estás hablando como si fueras una presa, Alesia. Como si yo fuera una especie de depredador que te persigue. ¿No es así?». Retrocedí hasta chocar con el escritorio. «Has pasado toda la noche arrinconándome, dando órdenes, tomando decisiones sin preguntar qué quiero. Eso es exactamente lo que siempre hacías. Por eso me fui». Él se detuvo a pocos centímetros, sus manos apoyadas a cada lado mío, enjaulándome. «Lo que quieres», dijo en voz baja, peligrosamente, «es criar a mi hijo en la pobreza mientras te matas trabajando. Lo que quieres es mantenerlo alejado de mí, de su herencia, de todo lo que se merece. Así que perdóname si en este momento no me importa particularmente lo que quieras». «¿Y qué quieres tú?», desafié, mirándolo a los ojos. «Porque si crees que voy a hacer de familia feliz, si crees que puedes volver a nuestras vidas como si los últimos 5 años nunca hubieran pasado». «Lo que quiero», interrumpió, bajando la voz hasta un susurro, «es entender cómo pudiste ocultarme esto. Cómo pudiste hacerme creer que nuestro hijo estaba muerto mientras lo criaba sola». Su mano se levantó hacia mi rostro, y a pesar de todo no pude apartarme. «Lo que quiero es saber si alguna vez me amaste, o si todo fue una mentira desde el principio».
La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada con 5 años de dolor y rabia y algo más oscuro, algo que se sentía peligrosamente como la brasa de lo que una vez habíamos tenido, aún ardiendo bajo las cenizas. Te amaba tanto que me destruyó, susurré. Te amé hasta que ya no me reconocía, hasta que me di cuenta de que amarte significaba perder todo lo demás, incluido nuestro hijo, si me quedaba. Su pulgar trazó mi labio inferior y sentí el temblor en su toque. Y ahora tengo terror, admití, porque veo la forma en que lo miras y sé que nunca nos dejarás ir. Y no sé si tengo la fuerza para luchar contigo más. Entonces no lo hagas. Se inclinó, sus labios rozando mi oído. No luches conmigo, Alesia. Vuelve a casa. Déjame protegerlos a los dos. Déjame poseernos. Volví la cabeza para mirarlo a los ojos, porque eso es lo que sería. Dante, no sabes amar sin poseer. Tal vez no. Su mano se deslizó hasta mi garganta, no apretando, solo posándose allí como un collar, como una afirmación. Pero sé cómo mantener a salvo lo que es mío. Y tú ambos son míos. Siempre lo han sido. La puerta se abrió de golpe y uno de sus hombres apareció, con expresión urgente. Señor, tenemos una situación. La gente de Giovanni sabe que está aquí. Se están moviendo. Todo el comportamiento de Dante cambió en un instante. El hombre vulnerable desapareció, reemplazado por el frío y calculador jefe mafioso. Su mano se apartó de mi garganta mientras se giraba. ¿Cuántos? Al menos 8, tal vez más. Están rodeando el edificio. Se me heló la sangre. Luca está a salvo. La voz de Dante era absoluta. Marco, lleva 4 hombres más a esa habitación. Nadie se acerca a mi hijo. Nadie. Se volvió hacia mí. Quédate aquí. No te muevas. No abras esta puerta para nadie excepto para mí. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Qué es lo que siempre ha pasado en mi mundo? Su expresión era sombría. La guerra. Y entonces se fue, dejándome sola en la sala de consulta con la terrible comprensión de que, al entrar en este hospital esta noche, no solo había revelado la existencia de Luca a su padre, sino que había puesto un blanco en la espalda de ambos. Los minutos se arrastraron como horas. Presioné mi oído contra la puerta, esforzándome por escuchar algo más allá del estruendo de mi propio corazón. Gritos distantes resonaban por los pasillos, seguidos por el inconfundible sonido de disparos, amortiguados, pero lo suficientemente cerca como para que mis rodillas flaquearan. Luca. Cada instinto maternal me gritaba que corriera hacia él, que lanzara mi cuerpo entre él y cualquier peligro que acechara afuera. Pero la orden de Dante me mantuvo inmóvil. Quédate aquí, no te muevas. Odiaba estar escuchando. Odiaba que después de 5 años de libertad hubiera vuelto a caer tan fácilmente en el patrón de obediencia. Más disparos, más cerca esta vez. Mi mano tembló al agarrar el objeto más cercano. Un pesado libro de texto médico del escritorio. Una defensa patética contra las armas. Pero era algo. Me coloqué detrás de la puerta, el libro levantado y esperé. La perilla de la puerta giró. No te muevas, oh. Las palabras murieron en mi garganta cuando Dante entró. Su chaqueta había desaparecido, su camisa blanca salpicada de sangre. Sangre fresca, no la suya, pensé, pero no podía estar segura. ¿Estás herido? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Él me miró, realmente me miró, y algo parpadeó en su rostro. Sorprendido, tal vez, de que hubiera preguntado, de que todavía me importara lo suficiente como para preguntar. No. Cerró la puerta tras él, volviendo a cerrarla con llave. Los hombres de Giovanni están contenidos. 3 muertos, 5 detenidos. Bajé el libro de texto con manos temblorosas. ¿Y esta es la vida que quieres para Luca? Tiros en hospitales, cuerpos en los pasillos. Esta es la vida que tenemos. Se acercó y pude oler la pólvora en su ropa, el sabor metálico de la sangre. Giovanni se enteró de ti, del niño. La palabra corre rápido en nuestro mundo. Él no es el niño, es Luca, tu hijo. Las palabras sabían extrañas en mi lengua.
Y si la gente ya lo sabe, entonces estamos más allá del punto de escondernos. Se acercó a mí, su mano ahuecando mi rostro con una sorprendente suavidad, dado lo que acababa de hacer. ¿Entiendes ahora? ¿Ves por qué no puedes simplemente irte? Cada enemigo que tengo lo buscará a él, a ti, para usarlos contra mí. Entonces déjanos desaparecer de nuevo. Danos dinero, nuevas identidades. No, la palabra fue absoluta. Te perdí una vez. Lloré por un hijo que creí muerto. No los perderé a ninguno de los dos de nuevo. ¿Y entonces qué? Le quité la mano, la ira subiendo para reemplazar el miedo. ¿Nos mantendrás encerrados en algún complejo, prisioneros en una jaula dorada? Te mantendré a salvo. Su mandíbula se tensó. Mantendré a mi hijo con vida. Y sí, si eso significa que pierdas parte de tu preciada libertad, entonces ese es el precio que pagarás por mentirme durante 5 años. No puedes castigarme por protegerlo de ti. ¿De mí? Su voz se elevó y vi la fisura en su compostura. Moriría por ese niño. Incendiaría toda esta ciudad para mantenerlo a salvo. ¿Y crees? Se detuvo, luchando visiblemente por el control. ¿Crees que yo soy la amenaza? Tú eres la razón por la que hay una amenaza. Respondí. Si no fueras quien eres, si no hubieras elegido esta vida, no la elegí, nací en ella. Me agarró por los hombros, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerme mirarlo a los ojos. Mi padre, su padre antes que él. Esto es lo que somos. Y Luca es parte de eso, quieras o no. Desde el momento en que fue concebido, su destino fue sellado. No. Las lágrimas me quemaron los ojos. No lo permitiré. Ya no te pertenece a ti. Me jaló y sentí el temblor en sus manos. Él es mío, Alesia. Mi sangre, mi heredero, y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso de ti si es preciso. La amenaza quedó suspendida entre nosotros. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró. Su expresión se oscureció. Necesitamos movernos ahora. Este hospital no es seguro. Luca necesita... El doctor López está organizando el transporte. Ambulancia privada. Mis hombres como escoltas. Lo llevaremos a mi propiedad. Vio mi expresión y continuó antes de que pudiera protestar. Tiene una instalación médica completa. Mejor que cualquier cosa aquí. Tendrá atención las 24 horas. ¿Tu propiedad? Las palabras se sintieron como una soga que se ajustaba. El mismo lugar donde ambos estarán a salvo. Se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo. Esto no es una negociación. Puedes salir de aquí conmigo voluntariamente, o puedo pedirle a Marco que te lleve. Es tu elección. Quise luchar. Cada fibra de mi ser gritaba para resistir, pero el sonido de esos disparos aún resonaba en mis oídos, y la imagen de Lucas solo y vulnerable tomó la decisión por mí. Bien, la palabra sabia a derrota, pero esto no significa lo que yo digo que significa. Abrió la puerta mirando por el pasillo antes de hacerme un gesto para que avanzara. Quédate cerca de mí. No le hables a nadie. No mires nada. Solo camina. El pasillo era un caos, apenas contenido. Personal del hospital se agrupaba en las puertas. Guardias de seguridad hablaban en susurros urgentes y vislumbré lo que parecía ser cinta para delimitar escenas de crimen que se desenrollaban. La mano de Dante se posó en la parte baja de mi espalda, posesiva y protectora a la vez, guiándome a través del laberinto de corredores. Llegamos a la habitación de Luca y encontramos a Marco y otros 3 hombres posicionados como centinelas. Dentro, el Dr. López revisaba el suero de Luca mientras una enfermera empacaba provisiones en bolsas. Luca estaba despierto, sus ojos grandes y asustados. «Mamá, estoy aquí, mi amor». Corrí a su lado, abrazándolo. «Estoy justo aquí». Hubo ruidos fuertes. Tuve miedo. «Lo sé, mi amor, lo sé». Le besé la frente. «Pero nos vamos ahora. Iremos a un lugar más seguro». «¿A dónde?» Su mirada se desvió más allá de mí hacia Dante, quien estaba de pie en la entrada como un guardián oscuro. «¿Él también viene?»
La pregunta era tan inocente, tan confiada, y sentí que algo se resquebrajaba dentro de mi pecho. Luca no sabía, no entendía. Para él, Dante era solo un extraño que casualmente estaba allí. Sí, la voz de Dante era áspera mientras se acercaba. Yo también voy. Me aseguraré de que tú y tu mamá estén a salvo. ¿Está bien? Luca lo estudió con la seria consideración que solo los niños poseen. ¿Eres médico? No. ¿Un policía? Algo oscuro parpadeó en el rostro de Dante. No. Entonces, ¿qué eres? La pregunta quedó suspendida en el aire. Vi a Dante luchar con ella. Vi los muros cuidadosamente construidos que había levantado a su alrededor, puestos a prueba por la inocente curiosidad de un niño de 5 años que no sabía que estaba hablando con su padre. Soy alguien que se preocupa mucho por tu mamá, dijo finalmente. Y ahora también me preocupo por ti. Ah, Luca pareció satisfecho con esta respuesta. Está bien, entonces. El doctor López carraspeó. La ambulancia está lista. Los acompañaré para asegurar la continuidad de la atención. Bien. Dante asintió a Marcos. Convoy de 6 vehículos. Francotiradores en el techo hasta que estemos despejados. Nadie nos sigue. La eficiencia era aterradora. En cuestión de minutos, Luca fue trasladado a una camilla. Todavía conectado a su suero, me quedé a su lado, sosteniendo su mano mientras Dante orquestaba el movimiento con precisión militar. La ambulancia privada era más bien una sala de hospital móvil. Equipo de última generación, asientos cómodos, todo lo que se pudiera necesitar. El doctor López se colocó cerca de la camilla de Luca mientras yo me sentaba en el pequeño banco, y Dante se sentó frente a mí. Sus ojos oscuros nunca se apartaron de nosotros. Mientras nos alejábamos del hospital, observé a través de las ventanas tintadas cómo el edificio desaparecía detrás de nosotros. Cada kilómetro que pasaba se sentía como otro eslabón en la cadena que nos ataba de nuevo al mundo de Dante. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté en voz baja, mis dedos todavía entrelazados con los de Luca. ¿Por cuánto tiempo planeas mantenernos en tu propiedad? El tiempo que sea necesario. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Necesitas entender algo, Alessia. Los hombres de Giovanni vinieron a ese hospital a matarme. Cuando se enteraron de ti, de Luca, todo cambió. No son solo testigos, son un instrumento de presión. Son blancos. Por tu culpa. Sí, no lo negó. Por mi culpa. Por lo que soy. Y puedes odiar eso todo lo que quieras, pero no cambia la realidad. Mi hijo, nuestro hijo, ahora está en peligro porque existe. Y hasta que elimine esa amenaza permanentemente, ninguno de ustedes se alejará de mi vista. No puedes simplemente... Puedo, lo haré. Su mano se disparó, agarrando mi rodilla. No con fuerza, pero lo suficientemente firme como para enfatizar sus palabras. Ya no tomas decisiones, Alessia. Perdiste ese privilegio cuando me robaste 5 años. Ahora yo tengo el control. Ahora yo decido qué es lo mejor para mi familia. ¿Familia? Me reí amargamente. ¿Es eso lo que crees que somos? Eso es lo que siempre hemos sido. Su pulgar trazó un círculo en mi rodilla, el gesto tan familiar que me cortó la respiración. Puedes estar enojada, puedes odiarme, pero sigues siendo mi esposa. Ex esposa. Ya veremos lo de eso. La promesa en su voz me heló las venas. Los papeles de divorcio se pueden deshacer, especialmente cuando se obtuvieron bajo falsos pretextos. No puedes. Puedo hacer lo que quiera. Se recostó, su expresión indescifrable. Estás a punto de recordar exactamente cuánto poder tengo, cara mía. Y esta vez no te vas. La caricia, mi querida, fue como un cuchillo en el corazón. No me había llamado así desde los primeros días de nuestro matrimonio, cuando todavía creía en la posibilidad de la felicidad antes de que la violencia eclipsara todo lo demás. Lucas se removió a mi lado. Su mano se apretó alrededor de la mía. Mamá, ¿a dónde vamos? A un lugar seguro, mi amor. ¿Habrá juguetes? A pesar de todo, sentí una pequeña sonrisa asomar a mis labios.
Incluso enfermo y asustado, seguía siendo un niño. Estoy segura de que lo sabrá. Lo que quieras. La voz de Dante era suave mientras miraba a Luca. Juguetes, juegos, libros, una habitación solo para ti. Un patio para jugar una vez que te sientas mejor. ¿En serio? Los ojos de Luca se iluminaron a pesar de su fiebre. ¿Un patio? No tenemos patio en nuestro apartamento. Mamá dice que no podemos permitirnos uno. Sentí el juicio en la mirada de Dante, la acusación tácita. Mira a lo que lo has reducido. Mira lo que podría haber tenido. Ahora lo tendrás todo, prometió Dante. Y escuché la promesa debajo de las palabras. Todo lo que debería haberle dado desde el principio si no me lo hubieras robado. El resto del viaje transcurrió en un silencio intenso. Observé cómo la ciudad daba paso a los suburbios, luego al campo, y finalmente a las enormes puertas de hierro que marcaban la entrada a la finca de Dante. Mi estómago se revolvió al abrirse, revelando el largo camino bordeado de árboles. Había estado aquí antes, había vivido aquí, de hecho, durante el breve período de nuestro matrimonio, pero ahora se veía diferente, más fortificado, más parecido a una prisión. Muros altos coronados con cámaras de seguridad, puestos de guardia en puntos estratégicos. Esto no era solo un hogar, era una fortaleza. La ambulancia se detuvo frente a la casa principal, y vi al menos a una docena de hombres apostados alrededor de la propiedad, todos armados, todos vigilando. «Bienvenida a casa», dijo Dante en voz baja, y las palabras se sintieron como una cadena perpetua. El doctor López supervisó el traslado de Luca a la casa, dirigiendo al personal para que instalara el equipo médico en lo que supuse era la habitación preparada. Lo seguí aturdida, aún sosteniendo la mano de Luca, mientras nos guiaban por pasillos de mármol que resonaban con cada paso. La habitación que habían preparado era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de nuestro apartamento entero. Una cama de hospital había sido instalada cerca de las ventanas, rodeada de equipo de monitoreo, pero el resto del espacio estaba amueblado como un lujoso dormitorio. Juguetes adornaban los estantes, libros llenaban una pequeña vitrina. Incluso un televisor colgaba de la pared. «Esto es mío», respiró Luca, con los ojos muy abiertos a pesar de su agotamiento. «Esto es tuyo», confirmó Dante, y escuché la satisfacción en su voz. «Esto es lo que puedo darle. Esto es lo que tú no pudiste». Mientras el doctor López y las enfermeras acomodaban a Luca, la mano de Dante se cerró sobre mi codo. «Necesitamos hablar en privado». «No lo dejaré. Está siendo atendido por profesionales médicos. Está a salvo, y tú y yo tenemos cosas que discutir que él no necesita escuchar». Antes de que pudiera protestar más, Marco apareció en la puerta. «Señor, el registro de seguridad ha completado. La propiedad está asegurada. El segundo al mando de Giovanni fue detenido hace una hora. Lo espera en el ala sur». La expresión de Dante se endureció. «Bien, que lo preparen». La forma casual en que lo dijo, «que lo preparen», me heló la sangre. Sabía lo que significaba. Lo que sucedería en cualquier habitación que existiera en esa ala sur. «Dante, quédate con Luca». Me soltó el codo. Su mano se deslizó por mi brazo antes de soltarse por completo. «Descansa un poco. Hablaremos mañana». «¿Mañana? ¿Y qué hay de esta noche? ¿Qué vas a...?» «Lo que siempre hago». Sus ojos se encontraron con los míos y vi al monstruo acechando bajo la superficie. El hombre que había ordenado muertes mientras me besaba por la noche. «Voy a proteger lo que es mío, por cualquier medio necesario». Se dio la vuelta y se fue, seguido por Marco, y yo quedé sola en una habitación dorada que se sentía más como una jaula que como cualquier otra cosa. Miré a Luca, ya durmiéndose con la medicación para la fiebre en su sistema, y sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Estábamos atrapados, ambos, y no tenía idea de cómo escaparíamos de nuevo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría hacerlo? Cada sonido en la enorme casa me sobresaltaba. Pasos en pasillos distantes, puertas que se cerraban, el murmullo bajo de voces discutiendo cosas que no quería ni imaginar. Me senté junto a la cama de Luca,
observando el constante subir y bajar de su pecho, y traté de no pensar en lo que Dante estaba haciendo en el ala sur. Traté de no recordar al hombre del que me había enamorado antes de que la violencia consumiera todo lo bueno en él. El amanecer se abrió paso por las ventanas, pintando la habitación en tonos dorados y ámbar. La fiebre de Luca había cedido en algún momento de la noche, y su color se veía mejor. El Dr. López lo había revisado 2 veces, asegurándome que los antibióticos estaban funcionando, que se recuperaría por completo. Al menos una cosa iba bien. La puerta se abrió silenciosamente y me tensé hasta que vi que era solo una mujer de unos 50 años con una bandeja. Llevaba ropa sencilla y tenía ojos amables que se arrugaban al sonreír. «Buenos días», dijo suavemente, dejando la bandeja en una mesa cercana. «Soy María. He estado con la familia durante 20 años. El señor Moretti me pidió que le trajera el desayuno. No tengo hambre. Necesita comer». Su tono era suave, pero firme, maternal. «No puede cuidar a su hijo si no se cuida a usted misma». La sabiduría práctica de sus palabras hizo que algo en mi pecho se contrajera. ¿Cuánto tiempo hacía que a alguien le importaba si comía, si descansaba? En mi mundo de supervivencia, esos lujos habían desaparecido. «Gracias», logré decir, y ella volvió a sonreír antes de irse en silencio. El desayuno era elaborado: fruta fresca, repostería, huevos perfectamente cocidos, café que olía a paraíso. Todo lo que no podía permitirme con el salario de 3 trabajos. Odié que supiera bien. Odiaba que una parte de mí lo hubiera extrañado. La comodidad, la facilidad de no preocuparse por cada dólar. «Mamá». La voz de Luca era más fuerte que ayer, más clara. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro, mi amor». Me acerqué para sentarme a su lado, acariciando sus rizos. «¿Cómo te sientes?» «Mejor». Miró a su alrededor con asombro. «Este lugar es enorme. ¿Nos vamos a quedar aquí un tiempo?» «Y ese hombre del hospital, el que parece triste cuando te mira». Me quedé sin aliento. Los niños veían demasiado. Comprendían cosas que los adultos creían haber escondido. «Es un viejo amigo de mamá». No parece un amigo. Los ojos oscuros de Luca, tan parecidos a los de Dante, me estudiaron seriamente. «Parece que quiere tenerme, como yo tengo mi piedra especial, la que encontré en el parque y no dejo que nadie más toque». Extendió la mano para la mía. «¿Eres su piedra especial?» La metáfora era tan infantil y, sin embargo, tan precisa que me apretó la garganta. «Es complicado, mi amor». «¿Es un hombre malo?» ¿Cómo respondía a eso? Sí, mata gente. Sí, dirige un imperio criminal. Sí, es peligroso y posesivo y todo de lo que huí, pero también es tu padre. Me amó una vez a su manera retorcida, y es la razón por la que estás vivo, porque no pude contarle sobre ti cuando me fui. No pude destruirlo por completo, incluso mientras me salvaba a mí misma. Es complicado, me decidí finalmente, como la mayoría de la gente. Antes de que Luca pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Dante, duchado y cambiado con ropa limpia, pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía exhausto, sombras bajo sus ojos sugerían que había dormido tan poco como yo. «¿Cómo está?» Su mirada fue directamente a Luca. «Mejor. La fiebre ha bajado». «Bien». Se acercó y vi la tensión en sus hombros, la tirantez alrededor de su boca. Lo que sea que pasó anoche le había pasado factura. El doctor de Jordan López pasará en 1 hora para revisarlo. Mientras tanto, se volvió hacia mí. «Necesitamos hablar ahora. No me iré. María se quedará con él. Ella crió 3 hijos. Estará a salvo». Su tono no dejaba lugar a discusión. «Tú y yo tenemos decisiones que tomar». Miré a Luca, que ya se había distraído con el control remoto del televisor. Dibujos animados parpadeando en la pantalla. Parecía contento, cómodo, a salvo, al menos por el momento. «30 minutos», dije en voz baja. «Es todo lo que tienes. Ya veremos». Me condujo por la casa, pasando por habitaciones que recordaba y otras que no, por pasillos que parecían estirarse sin fin. Terminamos en lo que debía ser su despacho.
Paneles de madera oscura, estanterías del suelo al techo, un enorme escritorio que dominaba el espacio. Las ventanas daban a los jardines, hombres de seguridad visibles a lo lejos. Dante cerró la puerta tras nosotros y se apoyó en ella, estudiándome a la luz de la mañana. Pareces cansada. ¿De quién es la culpa? Mía, no lo negó. Todo lo que ha pasado es mi culpa. La vida que elegí, los enemigos que me hice, el hecho de que sintieras que no tenías más remedio que huir. Empujó la puerta, moviéndose para servirse una copa a pesar de la hora temprana. He tenido toda la noche para pensar en eso. ¿En qué clase de hombre ahuyenta a la mujer que ama? ¿Qué clase de monstruo la hace temerle tanto que prefiere luchar sola que... No, lo corté. No intentes hacerte la víctima aquí. Tú elegiste esta vida. Cada día elegiste la violencia y el poder por encima de... por encima de ti. Volvió la copa en la mano. Por encima de nosotros. Sí, lo hice, porque pensé... Se detuvo, la mandíbula tensa. Pensé que podía mantenerte a salvo. Pensé que si era lo suficientemente poderoso, lo suficientemente despiadado, nadie se atrevería a tocarte. En cambio, me convertí en la cosa de la que necesitabas protección. La confesión quedó suspendida entre nosotros. Había esperado ira, exigencias, amenazas, no esta cruda honestidad que lo hacía parecer casi humano de nuevo. ¿Por qué me dices esto? Porque el hombre de Giovanni habló anoche. Dio un largo trago. Antes de morir me lo contó todo. Hay un precio por la cabeza de Luca. $5 millones a quien lo traiga vivo. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? Quieren un instrumento de presión sobre mí. Quieren usar a mi hijo para controlarme, para destrozarme. Su mano apretada alrededor del vaso. Y ahora saben exactamente quién es. Tu nombre, el suyo, dónde vivían, dónde trabajabas, todo. Oh, Dios. Mis piernas flaquearon y me desplomé en la silla más cercana. Oh, Dios. Por eso nunca podrás irte de aquí. Dejó el vaso y se agachó frente a mí, sus manos cubriendo las mías. Necesito que entiendas que esto no se trata de control o posesión o ninguna de las cosas que piensas. Es sobre supervivencia. La supervivencia de Luca, la tuya. Tiene que haber otra forma. Protección de testigos o... Te encontrarían en una semana. Sus pulgares trazaron círculos en el dorso de mis manos. Tengo recursos que ellos no tienen. Tengo seguridad que no pueden penetrar. Pero solo aquí, Alesia. Solo si te quedas. ¿Cómo qué, tu prisionera? Como mi esposa. Las palabras golpearon como un golpe físico. Retiré mis manos, poniéndome de pie tan rápido que la silla raspó contra el suelo. Estamos divorciados. Un papel que nunca firmé. Él también se puso de pie y vi la determinación en sus ojos. Mi abogado lo archivó, olvidó procesarlo. En lo que respecta a la ley, todavía estamos casados. La rabia y la incredulidad se agitaron dentro de mí. No puedes simplemente... Puedo, lo hice. Se acercó, arrinconándome contra el escritorio. Y antes de que empieces a hablar de anulaciones o de forzar mi mano, considera esto. Como mi esposa, tienes protección. Cada familia en esta ciudad sabe que tocarte significa la guerra con los Moretti. Como madre de mi hijo, Luca tiene todo el peso de mi nombre, mis recursos, mi imperio detrás de él. Separados de mí, su expresión se oscureció. Ambos son solo blancos con un precio. Me estás manipulando. Te estoy protegiendo. Sus manos se apoyaron a cada lado mío, enjaulándome contra el escritorio. Hay una diferencia. ¿La hay? Lo miré a los ojos, negándome a acobardarme. Porque desde donde estoy parece que usas el miedo para obligarme a cumplir, tal como siempre lo hiciste. Algo parpadeó en su rostro. Dolor, tal vez, o el reconocimiento de la verdad en mis palabras. Nunca quise que me temieras, pero lo hice. Lo hago. La confesión salió rota. ¿Sabes lo que era amarte? Era como amar una tormenta, hermosa y aterradora y completamente impredecible. Nunca sabía qué versión de ti volvería a casa.
El hombre que me leía poesía en la cama o el que tenía sangre en las manos y me miraba como si fuera la siguiente si hacía la pregunta equivocada. Nunca te habría lastimado. Me lastimaste cada día. Las palabras explotaron. Cada vez que elegiste esa vida sobre nosotros, cada vez que volvías a casa con la muerte en tus ojos, cada vez que tenía que pretender que era normal, que estaba bien, que no me estaba muriendo lentamente por dentro. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué viniste a ese hospital? ¿Por qué no conducir una hora más a una ciudad diferente, un estado diferente? ¿Por qué arriesgarte? Porque estaba enfermo. Las lágrimas me quemaron los ojos, porque estaba aterrorizada y exhausta y desesperada, y no pensaba en ti, ni en tus enemigos, ni en nada más que en conseguir ayuda para mi hijo, nuestro hijo. Lo empujé por el pecho, pero no se movió. No quería esto, no quería verte de nuevo. Sentir. Me detuve. Las palabras se me quedaron en la garganta. ¿Sentir qué? Se inclinó, su voz bajando. Sentir esto. Su mano se levantó hacia mi rostro y sentí que temblaba. Recordar que a pesar de todo, a pesar del miedo y el enojo y los 5 años separados, una parte de ti todavía me responde. Eso es solo, pero no pude terminar. No pude mentir cuando su pulgar trazaba mi pómulo, cuando sus ojos estaban oscuros con algo que se parecía peligrosamente al hombre del que me había enamorado. Solo que, química, memoria muscular, se inclinó más, su frente casi tocando la mía. O tal vez es lo mismo que me hizo buscarte durante años, lo que me hizo negarme a firmar esos papeles de divorcio, lo que me hace mirar a nuestro hijo y ver todo lo que debería haber tenido, todo lo que me quitaste. Lo saqué de una vida de violencia. Me lo quitaste a mí. Su voz era ronca. Me quitaste la oportunidad de ser padre, de abrazarlo de bebé, de escuchar sus primeras palabras. Se detuvo, su mandíbula tensa. Me quitaste todo, Alesia. Y ahora esperas que simplemente te deje ir de nuevo, que me arriesgue a perderlos a ambos por hombres que los usarían para destruirme. Entonces, ¿cuál es tu solución? Mantenernos encerrados para siempre, hacernos prisioneros en hacerlos familia. Se apartó lo suficiente para mirarme. Familia de verdad, no la versión rota y disfuncional que teníamos antes, sino algo. Luchó por las palabras, algo que valga la pena proteger, por lo que valga la pena cambiar. No puedes cambiar. Los hombres como tú no cambian. Mírame. Las palabras eran una promesa. Ya he empezado. Toda la operación de Giovanni fue desmantelada anoche. Sus hombres están muertos o dispersos. El contrato sobre la vida de Luca murió con él. El horror me invadió. Lo mataste. Maté la amenaza para mi hijo, sin remordimientos en su voz, sin vacilación. Y lo haría de nuevo. Mataría a 100 hombres si eso es lo que hace falta para mantenerlo a salvo, para mantenerte a salvo. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Resuelves todo con violencia. Tú lo resuelvo de la única manera que sé. Sus manos se movieron hacia mis hombros. Pero estoy tratando de aprender otras formas. Por Luca, por ti, si me dejas. Y si no lo hago, su expresión se endureció. Entonces te quedarás aquí de todos modos. Estarás protegida, provista, tendrás todo lo que necesites. Pero te quedarás, porque no voy a perder a mi hijo de nuevo. Y donde quiera que esté él, tú necesitas estar. Eso no es negociable. No puedes obligarme a. No estoy forzando nada. Su agarre se hizo ligeramente más fuerte. Te estoy ofreciendo una opción. Quédate como mi enemiga, luchando contra mí a cada paso mientras hago todo lo que está en mi poder para mantenerte a salvo a ambos. O quédate como mi esposa. Déjame darte la vida que debiste haber tenido. Y tal vez, su voz bajó, tal vez encontremos una manera de ser una familia, una de verdad. Eso no es una elección, es un ultimátum. Es la realidad. Me soltó, retrocediendo. Y tienes hasta esta noche para decidir. De cualquier manera, no te vas.
Pero cuán cómodo sea tu encarcelamiento, un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Eso depende de ti. La puerta se abrió y Marco apareció. Señor, el detalle de seguridad está listo. La habitación del niño está bajo vigilancia constante. Y su madre llamó. Se enteró de... Miró hacia mí. De la situación. Quiere conocerlos. La expresión de Dante cambió. Sorpresa, tal vez. Y algo más. Dile que mañana. Necesitamos tiempo para asentarnos primero. ¿Su madre? Pregunté una vez que Marco se fue. ¿Le contaste sobre Luca? Ella tiene ojos en todas partes. Sabía antes que yo que algo había sucedido en el hospital. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. Quiere conocer a su nieto, su único nieto. El peso de eso se posó sobre mí. Ya no era solo Dante, era toda su familia, su organización, su mundo. Y Luca, el inocente y dulce Luca, estaba en el centro de todo ahora. Necesito volver con él, dije en voz baja. Por supuesto, Dante se giró. María le llevará el almuerzo a su habitación. Lo que él quiera, lo que tú quieras. Quiero mi libertad. Eso es lo único que no puedo darte. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no. No cuando dártela significa arriesgarlo todo. Me fui sin decir una palabra más. Mi mente giraba con decisiones imposibles y el terrible conocimiento de que él tenía razón. No podíamos irnos, no de forma segura, no con un precio por la cabeza de Luca y enemigos acechando. Estaba atrapada en la misma vida de la que había escapado durante 5 años. Y lo peor, la parte absolutamente peor, era que un pequeño rincón traicionero de mi corazón todavía recordaba lo que era amar a Dante Moretti. Todavía me preguntaba si el hombre del que me había enamorado estaba enterrado en algún lugar debajo de un monstruo. Todavía esperaba, a pesar de todo, que tal vez él pudiera cambiar. Encontré a Luca despierto y jugando con los juguetes que María le había traído. Coches y figuras de acción esparcidos por la cama. Levantó la vista cuando entré, su sonrisa brillante e inocente. Mamá, mira lo que me dio María. Dice que puedo quedármelos. Eso es maravilloso, mi amor. Y dice que el señor Moretti, preguntó cuáles son mis comidas favoritas. Las está preparando para el almuerzo. Su emoción era pura, sin mácula por la realidad de nuestra situación. ¿Podemos quedarnos aquí, mamá? Por favor, me gusta aquí. Miré a mi hijo, su alegría, su comodidad, su seguridad, y sentí que las paredes se cerraban alrededor de mi corazón. Sí, mi amor, susurré, las palabras saboreando a rendición. Podemos quedarnos, al menos por ahora, al menos hasta que descubra cómo salvarnos a ambos del monstruo que creía que nos estaba salvando a nosotros. Pasaron 3 semanas en una especie de limbo extraño. Lucas se recuperó por completo, su energía regresó a medida que la infección desaparecía. Se adaptó a la finca con la resiliencia que solo los niños poseen, tratando la enorme propiedad más como una aventura que como una prisión. Corrió por los jardines, jugó con juguetes que proliferaban día a día, y encantó a cada miembro del personal que encontró. Y Dante. Dante observaba todo con una intensidad que me oprimía el pecho. No presionó, no exigió respuestas al ultimátum que me había dado. En cambio, simplemente aparecía en el desayuno, sentado en silencio en la mesa mientras Luca hablaba sin parar de sus sueños. En la cena, haciendo preguntas cautelosas sobre nuestro día. Por las noches, de pie en el umbral de la habitación de Luca, observando mientras le leía cuentos antes de acostarse, siempre presente, siempre cuidadoso, como si temiera que un solo movimiento en falso destrozaría cualquier fragmento frágil que habíamos encontrado. Su madre había visitado al tercer día. Isabella Moretti era elegante y de ojos penetrantes, su cabello gris perfectamente peinado, su postura regia a pesar de su edad. Miró a Luca con un anhelo tan descarado que sentí que mis defensas se desmoronaban ligeramente. «Tiene tus ojos, Dante», había susurrado, con lágrimas en los ojos, y la sonrisa de su abuela. Había sido amable conmigo, más amable de lo que merecía, quizás, dado lo que había hecho. No hizo preguntas sobre por qué me había ido o dónde había estado.
Simplemente aceptó a Luca con los brazos abiertos y me agradeció por mantenerlo a salvo. Incluso si eso significaba mantenerlo alejado, esa aceptación había quebrado algo dentro de mí. Ahora, de pie en los jardines observando a Luca perseguir mariposas con dos de los guardias de seguridad más jóvenes que habían sido asignados como sus sombras, sentí el peso de decisiones imposibles presionándome. ¿Está feliz? La voz de Dante vino de detrás de mí, y no me sobresalté. Ya me había acostumbrado a su presencia de nuevo, la forma en que se movía por el espacio como una sombra. Por ahora, eso es todo lo que cualquiera de nosotros tiene. Se acercó para pararse a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. El futuro es una apuesta que hacemos todos los días. Dicho como un hombre que ha sobrevivido a más intentos de asesinato de los que la mayoría de la gente tiene cumpleaños. Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. 6, en realidad, desde que te fuiste. Me giré para mirarlo entonces, realmente mirarlo. Las sombras bajo sus ojos se habían desvanecido, pero había una fatiga en él que no había notado antes. Líneas alrededor de su boca que hablaban de estrés y noches sin dormir. Parecía mayor de sus 32 años. ¿Por qué no te volviste a casar? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Podrías haber encontrado a alguien que encajara mejor en tu mundo, alguien que no fuera tú. Negó con la cabeza. Porque no hay nadie más, Alesia. Nunca lo ha habido. Incluso cuando pensé que te había sido. Incluso cuando traté de convencerme de seguir adelante. Se detuvo, su mandíbula tensa. Eras la única para mí. Todavía lo eres. Eso no es amor. Eso es obsesión. Tal vez. No lo negó. Pero también es verdad. Estoy cansado de pretender lo contrario. Antes de que pudiera responder, Luca corrió hacia nosotros, sin aliento y brillante por el esfuerzo. Mamá, ¿viste? Casi atrapo una. Lo vi, mi amor, estuviste tan cerca. Se volvió hacia Dante y observé a mi hijo estudiar al hombre que se había convertido en una presencia constante en su vida. Señor Moretti, ¿sabe cómo atrapar mariposas? Sí. Dante se agachó al nivel de Luca, algo que había empezado a hacer en estas últimas semanas, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Pero el secreto es que no las persigues. Dejas que vengan a ti. ¿Cómo? Te quedas muy quieto, con mucha paciencia, y eventualmente aterrizan en ti porque confían en que no les harás daño. La metáfora no se me escapó. Lo vi en la forma en que los ojos de Dante parpadearon hacia los míos, la cuidadosa deliberación de sus palabras. ¿Puedes enseñarme? Preguntó Luca con entusiasmo. Mañana, cuando el sol esté más cálido y haya más mariposas. Dante extendió la mano, dudando por un momento antes de despeinar el cabello de Luca. El gesto era tan natural, tan paternal, que sentí que algo se movía en mi pecho. Luca radiaba y corrió de regreso con sus guardias, ya parloteando sobre técnicas para atrapar mariposas. «Eres bueno con él», dije en voz baja. «Lo intento». Dante se puso de pie y vi la vulnerabilidad en su expresión. «Sé que me he perdido mucho. Sé que no puedo recuperar esos años. Pero tal vez...» Se detuvo. «Tal vez pueda estar ahí para lo que viene después, si me dejas». «¿Y qué viene después, Dante? ¿Cómo se ve este futuro?» Él creciendo rodeado de guardias y armas, aprendiendo que la violencia resuelve problemas, convirtiéndose en alguien como yo. Su voz era suave. Pienso en eso todos los días. ¿En qué clase de hombre se convertirá? ¿Qué clase de vida tendrá? Se volvió para mirarme completamente. He estado haciendo cambios, cambios reales. El territorio de Giovanni no lo absorbí. Dejé que las familias lo dividieran pacíficamente. 3 negocios legítimos que estaba usando como fachadas, los he retirado, los he hecho realmente legítimos. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo herede algo que valga la pena tener. No un imperio construido con sangre, sino algo... Luchó por las palabras. Algo de lo que pueda estar orgulloso. Algo que no lo destruya como me ha destruido a mí. No puedes simplemente renunciar a lo que eres.
No, pero puedo evolucionar. El nombre Moretti siempre tendrá peso en la ciudad, pero tal vez ese peso pueda provenir del poder legítimo, la influencia política, la sagacidad empresarial. Su mano buscó la mía y esta vez no me aparté. No soy tan ingenuo como para pensar que puedo borrar mi pasado, pero puedo construir un futuro diferente para él, para ti, si me ayudas. Y la violencia, los enemigos, siempre existirán. Su honestidad fue cruda. No puedo cambiar eso, pero puedo minimizarlo, controlarlo, mantenerlo alejado de esta casa, de nuestra familia. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Ya he consolidado el poder con familias que quieren la paz. La vieja guardia que prosperaba con el caos. Están siendo eliminados o retirados. No es perfecto, pero es mejor de lo que era. Me pides que crea en algo que nunca he visto de ti. Te pido que me des una oportunidad. Su otra mano se levantó hacia mi rostro. Una oportunidad real para ser el hombre del que te enamoraste. El que enterré bajo toda la oscuridad porque pensé que así era como se veía la fuerza. Quise alejarme. Quise protegerme de la esperanza que brotaba traidoramente en mi pecho. Pero su toque era suave, y sus ojos contenían algo que no había visto en años. Vulnerabilidad. Mamá. La voz de Luca interrumpió. Ven a jugar con nosotros. Miré a mi hijo, luego a Dante, al hombre que había aterrorizado mis pesadillas y protagonizado mis sueños, que me había herido y protegido a partes iguales, que estaba intentando, realmente intentando cambiar. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para ver si estos cambios son reales. Tiempo para saber si puedo volver a confiar en ti. Tómate todo el tiempo que necesites. Su mano se apartó de mi rostro, pero no soltó la mía. Pero tómalo aquí conmigo, con nosotros como familia. Incluso si es una familia rota, estamos intentando recomponerla. ¿Y si decido que no puedo hacer esto, que el riesgo es demasiado grande? Su expresión se oscureció ligeramente. Entonces encontraremos otra forma. Pero no te irás, Alesia. Ni tú, ni Luca. Eso no es negociable. Sigues dando ultimátums. Sigo protegiendo lo que es mío. Pero su voz era más suave ahora. La diferencia es que estoy intentando hacerlo de una manera que no te destruya en el proceso. Las semanas se convirtieron en meses. El verano se desvaneció en otoño y la finca se transformó en un estallido de color. Luca comenzó la escuela a distancia con un tutor privado. Prosperó bajo la atención y los recursos. Preguntaba por Dante con creciente frecuencia. ¿Por qué siempre estaba cerca? ¿Por qué nos miraba de esa manera? ¿Por qué el personal lo llamaba señor con tanta deferencia? Desvié la conversación todo lo que pude, pero los niños son implacables en su búsqueda de la verdad. Era un martes por la tarde de octubre cuando Luca finalmente me acorraló. Estábamos en la biblioteca y él había estado inusualmente callado mientras trabajaba en un dibujo. Mamá, dejó sus crayones. ¿El señor Moretti es mi padre? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sabía que llegaría. Había ensayado respuestas en mi cabeza, pero frente a los ojos inteligentes e inquisitivos de mi hijo, todos mis discursos preparados murieron. ¿Qué te hace preguntar eso? No soy tonto, lo dijo con naturalidad. Me parezco a él. Él me mira como el papá de Tommy mira a Tommy, como si yo fuera lo más importante del mundo. Y él te mira como... Se detuvo, como si estuviera triste y feliz al mismo tiempo. Chico inteligente, demasiado inteligente. Sí, dije finalmente. Él es tu padre. Luca procesó esto, su expresión seria. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque es complicado, mi amor. Cosas de adultos. Que le tenías miedo. No era una pregunta, sino una observación. Por eso nos fuimos, por eso vivíamos en el apartamento pequeño, aunque él tiene todo esto. Me arrodillé frente a él tomando sus manos. Tenía miedo, sí. No de que nos hiciera daño, sino de... ¿Cómo le explicaba esto a un niño de 6 años? De la vida que llevaba, de las cosas peligrosas que hacía. Quería mantenerte a salvo. Pero aquí estamos a salvo. Miró a su alrededor en la biblioteca. ¿No es así? Sí, y él se esfuerza mucho por ser bueno.
Puedo darme cuenta. Luca apretó mis manos. Siempre me pregunta qué quiero para cenar. Y me compró ese libro especial sobre dinosaurios, aunque solo lo mencioné una vez. Y ayer, cuando tuve una pesadilla, se quedó conmigo hasta que me volví a dormir. Se me cortó el aliento. No lo sabía. No sabía que Dante había estado revisando a Luca por la noche. Y te ama, mamá. Cualquiera puede verlo. Luca, ¿tú lo amas? La pregunta era tan directa, tan inocente y tan imposible de responder. ¿Amaba al hombre que había aterrorizado mis sueños? ¿O amaba el recuerdo de quién había sido? ¿O me estaba enamorando de quién se estaba convirtiendo? Esta versión cuidadosa y atenta que se esforzaba tanto por ser digno de nosotros. No lo sé, admití. Lo amé mucho una vez, pero han pasado muchas cosas desde entonces. Pero podrías volver a amarlo. La esperanza iluminó su rostro. Podríamos ser una familia de verdad, con mamá y papá como los otros niños. Mi corazón se rompió un poco ante el anhelo en su voz. Durante todo este tiempo, creí que le estaba dando todo al mantenerlo alejado del mundo de Dante, pero también le había quitado lo único que todo niño quería, una familia completa. Quizás, susurré, quizás podríamos. Esa tarde, después de que Lucas se durmiera, encontré a Dante en su despacho. Levantó la vista de los papeles que revisaba, la sorpresa parpadeó en su rostro. «Alesia, ¿todo está bien?» Lo sabe. Cerré la puerta tras de mí. Lo descifró. Me preguntó directamente si eres su padre. Dante se quedó muy quieto. ¿Qué le dijiste? La verdad, me acerqué. Que eres su padre, que me fui porque tenía miedo, que me detuve, que lo intentas. ¿Cómo lo tomó? Mejor de lo que esperaba. Me dejé caer en la silla frente a su escritorio. Preguntó si podríamos ser una familia de verdad, como otros niños tienen. Algo crudo cruzó el rostro de Dante. ¿Y qué dijiste? Que quizás podríamos. Lo miré a los ojos. Pero eso depende de ti, de si estos cambios que estás haciendo son reales o solo son reales. Se levantó, rodeando el escritorio. ¿Quieres pruebas? Te mostraré los registros comerciales, los acuerdos de alianza, los... No necesito papeleo, Dante. También me puse de pie. Necesito saber que si hago esto, si me permito confiar en ti de nuevo, si dejo que Luca te conozca como su padre, dejarnos ser una familia, no volverás a ser el hombre que me hizo huir. Estaba frente a mí en dos zancadas, sus manos ahuecando mi rostro con una desesperación que me cortó el aliento. No puedo prometer que seré perfecto. No puedo prometer que no habrá peligro. Eso siempre será parte de nuestro mundo. Pero te juro por todo lo que soy que nunca más te haré temerme. Nunca elegiré la oscuridad por encima de ti. Pasaré cada día el resto de mi vida demostrando que puedo ser el hombre que necesitas, el padre que Luca merece. Dante. Las palabras se derramaron, crudas y sin filtrar. Te amé desde el momento en que te vi en esa gala benéfica, cuando me dijiste que mi corbata estaba torcida y que debería despedir a mi estilista. Te amé cuando caminaste por el pasillo hacia mí. Te amé incluso cuando te alejaba con mis elecciones. Y te he amado cada día de estos 5 años, incluso cuando pensé que nunca te volvería a ver. Las lágrimas me quemaron los ojos. Tienes una forma terrible de demostrarlo. Lo sé, lo sé. Su frente cayó sobre la mía. Pero déjame mostrarte de otra manera ahora. Déjame demostrar que puedo amarte de la manera correcta, la manera que construye en lugar de destruye, la manera que te da libertad dentro de la seguridad, la manera que te hace querer quedarte en lugar de correr. ¿Y si no puedo? ¿Si el miedo es demasiado profundo? Entonces esperaré. Su pulgar apartó una lágrima que se había escapado. Esperaré todo el tiempo que sea necesario porque perderte una vez casi me destruye. Tenerte aquí, incluso si me odias, incluso si nunca me perdonas, es mejor que la alternativa. Lo miré. Realmente lo miré y vi más allá del monstruo al hombre debajo. El que había sido roto por el legado de su padre,
que había pensado que la violencia era fuerza, porque eso era todo lo que le habían enseñado, quien ahora intentaba desesperadamente desaprender una vida de oscuridad. No te odio, susurré. Ese es el problema. Debería, después de todo. Debería odiarte, pero no lo hago. Solo tengo miedo. Lo sé. Se apartó ligeramente. Así que iremos despacio. Nos tomaremos un día a la vez. Lo haremos. Lo besé. No lo planifiqué. No lo pensé. Pero de repente, mis labios estaban sobre los suyos, y él se congeló por un instante antes de responder con un anhelo que igualaba el mío. Sus brazos me envolvieron, acercándome, y sentí que 5 años de anhelo y dolor y amor se estrellaban sobre nosotros dos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue, empezó. Un error, terminé, pero ni yo misma lo creía. No. Su mano se enredó en mi cabello. Eso fue un comienzo, o una segunda oportunidad. O sonrió y eso transformó su rostro en algo hermoso. O tal vez justo lo que ambos necesitábamos durante 5 años. Esto no lo arregla todo. Lo sé. Y todavía no confío en ti completamente. Me lo ganaré de nuevo. Y Luca es lo primero, siempre. Si pienso por un segundo que esta vida lo está lastimando, entonces lo cambiaremos juntos. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Lo digo en serio, Alesia. Lo que haga falta. Estamos en esto juntos ahora. Los meses que siguieron no fueron fáciles. La confianza no se reconstruyó de la noche a la mañana. Y hubo momentos en que los viejos patrones amenazaron con resurgir. Cuando el instinto de control de Dante chocó con mi necesidad de autonomía, pero él estaba intentando, genuinamente intentando, y eso marcó toda la diferencia. Se apartó de los aspectos más violentos de su negocio, delegando en socios de confianza. Asistió a terapia, terapia de verdad, trabajando a través del trauma de su infancia. Aprendió a preguntar en lugar de exigir, a discutir en lugar de dictar, y lenta, gradualmente, sentí que el miedo aflojaba su control sobre mi corazón. Luca prosperó. Ahora llamaba a Dante papá. Lo decía con el mismo afecto fácil que me mostraba a mí. Tenían sus propios rituales. Desayunos los sábados por la mañana donde Dante le enseñaba frases en italiano. Noches en la biblioteca leyendo juntos. Caminatas por los jardines donde Dante le enseñaba sobre diferentes plantas. Verlos juntos. Ver la dulzura que Dante le mostraba a nuestro hijo. La paciencia y el amor. Curó algo en mí que no me había dado cuenta que estaba roto. Era una mañana de primavera, casi un año después de aquella noche en el hospital, cuando Dante me encontró en los jardines. Yo estaba leyendo mientras Luca jugaba con sus amigos, niños cuidadosamente seleccionados del personal, dándole la infancia normal que siempre había deseado para él. Tengo algo para ti. Dante se sentó a mi lado y noté que estaba nervioso. Realmente nervioso. ¿Qué? Sacó una pequeña caja y mi corazón dio un salto. Antes de que te asustes, no es lo que piensas. O tal vez sí. No. Se detuvo. Respiró hondo. Ábrela. Dentro había un anillo. No el enorme diamante que me había dado cuando nos casamos por primera vez, sino algo más simple. Un zafiro rodeado de pequeños diamantes, elegante y discreto. Sé que técnicamente todavía estamos casados, dijo en voz baja. Y sé que no tuviste elección en eso. Así que quería darte una ahora. Sacó el anillo, sosteniéndolo entre nosotros. Cásate conmigo, Alesia, esta vez de verdad. No porque estés atrapada o asustada o no tengas otra opción, sino porque me eliges a mí, porque nos eliges a nosotros, porque crees en lo que estamos construyendo aquí. Dante, mi voz era firme ahora. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Me has hecho mejor, no perfecta, ni siquiera cerca, pero mejor. Y nuestro hijo, su voz se quebró. Luca es lo mejor que he creado, el mejor legado que podría dejar. Y quiero pasar el resto de mi vida siendo digno de ambos. Así que, por favor, me miró a los ojos. Elígeme, elígenos.
Elige esta vida que estamos construyendo juntos. Miré el anillo, luego a Dante, luego a Luca jugando bajo el sol, riendo, a salvo y feliz. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, aterrorizada, exhausta y sola. Y en la mujer que era ahora, todavía cautelosa, aún sanando, pero que ya no huía. Sí, susurré y vi la alegría transformar el rostro de Dante. Sí, me casaré contigo esta vez de verdad. Me puso el anillo en el dedo y me besó con una ternura que hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Luca nos vio y vino corriendo, exigiendo saber qué pasaba. Y Dante lo alzó en brazos, explicándole que ahora íbamos a ser una familia de verdad. «Por fin, Ekelosh», exclamó Luca, haciéndonos reír a ambos. «He estado esperando una eternidad». Y de pie allí en los jardines, los tres juntos, me di cuenta de que a veces el camino hacia la felicidad no era recto. A veces requería huir para encontrar la fuerza para regresar. A veces requería romperse para sanar correctamente. A veces el amor significaba atravesar el fuego y salir del otro lado, cicatrizada pero entera. Nos casamos de nuevo 6 meses después. Una pequeña ceremonia en los jardines de la finca, con solo familiares y amigos cercanos. Isabela lloró durante todo el evento. Lucas sirvió como portador de los anillos y se tomó su trabajo muy en serio. Y cuando Dante y yo intercambiamos votos, votos de verdad esta vez, escritos desde el corazón, cada palabra la sentí. La vida que construimos no fue perfecta. El mundo de Dante siempre llevaría sombras. Y todavía había noches en las que me despertaba asustada. Pero ahora enfrentábamos esos miedos juntos. Él cumplió sus promesas. La violencia se mantuvo alejada de nuestro hogar. Su negocio se volvió más legítimo cada año y Luca creció sabiendo que era amado ferozmente por ambos padres. 5 años después de nuestra segunda boda, viendo a Luca apagar las velas de su pastel de cumpleaños número 12, rodeado de amigos, risas y luz, con el brazo de Dante alrededor de mi cintura, me di cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años huyendo de esta vida, de este hombre, de este amor. Pero al final, de lo que había huido era del miedo mismo. Miedo a ser herida, miedo a perder el control, miedo a confiar en algo tan peligroso e impredecible como el amor. Pero el amor verdadero, valía el riesgo. Dante se inclinó, presionando un beso en mi sien. ¿Feliz? Sí, le susurré de vuelta, sintiéndolo con cada fibra de mi ser. Soy feliz. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no estaba mirando por encima del hombro. No planeaba una ruta de escape. No esperaba que todo se desmoronara. Simplemente estaba aquí, presente, en casa, con el hombre que amaba, y el hijo que habíamos creado, y la vida que habíamos luchado tanto por construir. Habíamos atravesado el fuego y habíamos sobrevivido. Y al otro lado habíamos encontrado algo que valía todo lo que habíamos soportado para alcanzarlo. Nos habíamos encontrado el uno al otro de verdad esta vez, para siempre esta vez, y eso era suficiente.